Hola, buenos días, buenas tardes. Saludamos muy especialmente a usted que nos está viendo. Nosotros estamos desde Medellín, en el periódico El Colombiano. Estoy con Daniel Rivera, editor general del periódico El Colombiano. Daniel, buenos días. Hola Luzma, ¿cómo estás? Juan Diego, editor de la sección Metro del periódico El Colombiano. Hola Luzma, ¿cómo estás, Dani? Y nos acompaña Santiago Ángel desde Bogotá, editor de la sección de política del periódico El Colombiano. Oiga, estoy aterrizando de la convención bancaria en Cartagena, pues donde nos invitan a algunos periodistas porque pues traen unos invitados de lujo y demás, pero hubo tremendo zaperoco. Usted, Santiago Ángel, vio lo que ocurrió por allá, que el gobierno volvió a mortificarse, a molestarse en este caso, por el discurso que dio la periodista, la directora del que yo no sé si decirle periodista o candidata presidencial, como le dijo Roy Barreras, la directora de la revista Semana, un discurso muy duro contra el gobierno, pero realmente no se extraña, es decir, porque quien sigue a Vicky Dávila en sus redes sociales, pues sabía... Hay una confrontación diaria. Sabía pues es más, para los que la seguimos, pues no fue ni siquiera extraño ni duro el discurso, pero al gobierno que estaba ahí sentado, que había hecho, el gobierno que siempre ha sido un poco apático a estos temas de empresarios, en este caso los banqueros, pero estaba en pleno. Es decir, estaban los ministros sentados, dando sus conferencias, Laura Sarabia, el presidente Gustavo Petro había confirmado la clausura y de pronto, tras el discurso de Vicky Dávila, hicieron minicumbre de crisis en un salón VIP, dijeron que eso era inconcebible, que cómo le habían dado ese espacio, que muchas personas decían, bueno, es una periodista, es raro que tenga una charla magistral, porque normalmente los periodistas vamos en calidad de moderadores de paneles o de entrevistadores, no para dar una charla magistral sobre lo que estamos pensando. Y fue largo el discurso. Y de pronto uno va y habla de periodismo, pero ella fue a hablar de política. De la crisis política que ella señaló como crisis política del país y llamó a que había que defender las instituciones, el Estado y la libertad. Dijo la libertad de prensa. Qué pena, yo inmediatamente pensé en Milei, Javier Milei, porque él se llevó ese discurso de viva la libertad, carajo, pero dijo la libertad, con eso terminó, sí, y el aplauso fue sonoro y largo, fue de las 2 jornadas que habían pasado desde cuando ella habló, fue el más largo, fue el aplauso más fuerte. No hubo ovación, acuérdense que el año pasado en la Andi había pasado algo similar cuando ovacionaron al fiscal, sí, y el presidente Gustavo Petro dijo, yo no voy, canceló su ida, y eso generó un distanciamiento entre los empresarios y el presidente, que luego lo solucionaron con una foto por allá en una cumbre de los cacaos en Cartagena. La reunión que cuadró Laura. Exactamente. Pero esta pues fue sostenido, pero no hubo ovación, hay que decirlo. Sin embargo, porque supuesto esas palabras como libertad y todo siempre provocan a la gente. Entonces lo que yo me pregunto de todas formas es por qué al gobierno reaccionó de manera tan fuerte, porque incluso Laura Sarabia, que iba a participar en un panel, hizo saber que ya no iba a participar. Al final hubo unos amables componedores ahí que convencieron a Laura Sarabia que no se bajara a ella. Pero yo me pregunto si es que el gobierno, porque lo que hizo Vicky Dávila fue mostrar todas sus investigaciones o todas sus revelaciones, lo de Nicolás Petro, los audios de Benedetti, la entrevista con Olmedo López, es decir, entonces yo no sé si el gobierno se sintió muy, como que no, prefieren no ver esas cosas y se siente muy abrumado al verlas, o porque dicen que ese no era el escenario, pero si invitan a una periodista que ha hecho investigación y ha hecho oposición. Es para eso. Pues es para eso. Claro, el asunto raro es que Asobancaria invite a una periodista a dar una charla magistral, que es lo que vos estás diciendo. Le tocó salir al presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, en su cuenta de X a decir que las opiniones de los intervinientes en la convención bancaria no representan al gremio ni a sus afiliados. Luzma, pero ahí sí, como decía el papá de Betty la Fea, el diablo está en los detalles.
Y entonces uno sabe que si uno invita a Vicky Dávila a una clase magistral, una mujer que se ha confrontado directamente con el presidente Gustavo Petro, sabía lo que venía, hemos dicho, al desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo. Ellos son libres de invitarla, por supuesto, pero uno ya sabía el cariz que iba a tomar eso. La pregunta también es por qué la invitaron. Porque, y uno tiene que concluir, o allá por lo menos en los pasillos se concluía que pues evidentemente Gabriel Gilinski, que es el dueño de la revista Semana, es además dueño de un banco, tiene ascendencia en la asociación bancaria y probablemente él fue el que pidió incluso lo de la charla magistral. Pues eso no se sabe, pero ese era el rumor que corría en los pasillos. Hace unos 20 días no hubo esa discusión o esa pelea entre Vicky Dávila y María Jimena Duzán, en el que María Jimena decía que Vicky iba a ser la candidata de Gabriel Gilinski y de Jaime Gilinski a la presidencia. Bueno, pues sí, ahí van atando cabos. De todas maneras, y de todas formas, lo que pasa es que el discurso de la directora de Semana tuvo unas expresiones muy duras. Señaló el gobierno de Gustavo Petro como terrorismo político. Dijo que perseguían a los periodistas, que nos van a imponer una constituyente, que tienen amarradas a la fuerza pública. Es decir, fue un tono realmente muy duro. Lo que no entiendo es por qué el gobierno no soporta ese tipo de tono en ese escenario. Es decir, como si el escenario tuviera que ser diplomático, y no es un escenario diplomático. Y también trasciende el Congreso de allá en Cartagena, porque ella subió el video completo de su intervención en redes sociales y en Twitter fue tendencia. No, pero es que evidentemente, detrás de esto hay una campaña política. Pues antes de ella llegar, hubo varias influenciadoras de X que le hicieron video, que mostraron su llegada, algo realmente todo pues va enfocado preparado el plan, sí. Sí, realmente empezó la campaña política ya, porque además también estaba Claudia López, pero fíjese usted, a Claudia López no le tocó ni charla magistral, ni siquiera hablar. Muy raro. Era la moderadora entre Iván Duque y Rodríguez Zapatero, el expresidente español. Luzma, dos cosas que me llaman la atención. La primera es que claro, el gobierno no se aguanta esas intervenciones cuando ellos mismos han ido a convenciones de otros empresarios, de otros gremios, y se han ido con los taches arriba y el presidente da discursos en contra de esos empresarios. Uno. Y dos, Iván Duque ayer en rueda de prensa allá mismo dijo que es que debería organizarse el otro sector, digamos, lo que él llama la centroderecha del país, y tener desde ya un candidato, porque él decía que Gustavo Petro ya estaba armándose como candidato, o una continuidad cuando habla de reelección, cuando habla de constituyente, y en esas aparece Vicky Dávila. Exactamente. También estuvo interesante la pelea entre Rodríguez Zapatero y el presidente Duque, dos formas de ver el mundo y dos formas de ver cómo enfrentar los desafíos que nos está planteando el nuevo orden global. Pero realmente ese era el abrebocas, nos quedó como larguito el abrebocas. ¡Qué prologuito! No, ¿cómo será el libro de largo si es el abrebocas? Pero bueno, no, es que estuvo interesante y movido. Pero, bueno, la conclusión además es que ya esto, pues el sacudón fue de 30 minutos que duró el discurso de Vicky y de las 3 horas que duró el gobierno en crisis. En crisis. Pero ya por la noche todos se fueron a bailar y a cantar en la fiesta de la convención con Pipe Peláez, con Bacilos y con Vargas. ¿Cómo se llama? Sergio Vargas. Oíste, Bacilos todavía toca. Sí, exactamente. Todavía suena. Entonces, pues, y todos felices. Bueno, no estuvo Vicky Dávila, pero todos los demás estuvieron allá. Oiga, Santiago, ¿usted tenía algo que decir sobre el tema de la convención bancaria y Vicky Dávila como candidata presidencial? Guardó prudente silencio. Pues Luz María, dos cosas que me llamaron la atención. Un mensaje muy duro en el que Vicky llama cómplices a los empresarios que le hagan el juego al gobierno en un evento en el que evidentemente está reunido todo el sector privado. Y que ella sabía que había empresarios tentados a apoyar al gobierno como si fuera... Acuérdese que cuando EPS Sura dijo que iba a entregar la EPS, ella en Twitter dijo que eran aliados y que se habían reunido con el presidente Gustavo Petro. No nos Petro. metamos en Honduras porque uno no sabe cómo interpretar la foto entre Gabriel Gilinski y el presidente Gustavo Petro en ciertos temas, pero eso ya es meternos en algunas otras Honduras. Pero ¿cuál era su otro comentario, Santiago? Pues el comentario de Luz María que ella hizo sobre Laura Sarabia, tratando de significar, aunque no lo dijo explícitamente, pues que cuando ella hizo la entrevista de Vázquez, más o menos
la estaban escuchando, la interceptaron porque Laura la llamó y le dijo que ella había entrevistado a Day Vázquez y sin explicación. Eso fue impresionante, eso fue impresionante. Yo no sé si ya lo ha dicho Vicky Dávila en otras circunstancias, pero Vicky Dávila dijo que cuando ella obtuvo toda la revelación de Day Vázquez, que fue la pareja de Nicolás Petro, la que le empezó a contar los recursos ilegales que habían entrado a la campaña, o por lo menos los recursos con los que ellos se habían quedado de parte del Turco Ilzaca y de Santander López Sierra, dice Vicky Dávila que inmediatamente la llamó Laura Sarabia, que en ese momento era la jefe de gabinete de Gustavo Petro, y le dijo, sé que hablaste con Day Vázquez. Entonces Vicky le dijo, ¿y cómo sabes de eso? Y que ella le dijo, no, es que en Barranquilla todo se sabe. Y dice Vicky, y después yo ya entendí que todo era así. Quiso como sugerir que había algún tipo de irregularidad en el hecho de que Laura Sarabia supiera. Como si estuviera intervenida, ¿no? Exactamente. Y no sabemos si también eso pues pudo haberle molestado a Laura Sarabia para inicialmente no querer estar en la convención, pero otra vez nos alargamos. Santiago. Creo que este fue el primer tema. Sí, no, ya. Pero bueno, entonces, porque el tema con el que queremos abrir es el de la constituyente. Si bien el tema de la Universidad Nacional es un tema que está muy caliente, muy en coyuntura, me parece interesante el de la constituyente solo como para cerrar el capítulo, digo yo cerrar el capítulo, ojalá, pero por lo menos en el capítulo Asamblea Constituyente ya parece definitivamente tenerse que cerrar, porque después, Santiago, de que hablamos la semana pasada mucho de las tesis que habían esgrimido Eduardo Montealegre, el exfiscal, y Álvaro Leiva, el excanciller, pues esta semana esas tesis jurídicas se vinieron al piso. ¿Qué fue lo que pasó, Santiago? Luz María, pues que nosotros encontramos un fallo, una sentencia de la Corte Constitucional que se declaró inhibida en una demanda que había interpuesto el exfiscal Montealegre en 2016, que es un poco lo mismo que está diciendo hoy, y es que Montealegre pedía a la Corte Constitucional en 2016 que el acuerdo de paz fuera considerado un acuerdo especial, y eso tiene unas categorías en el derecho internacional pues que le dan más relevancia y unas claro, obligaciones. Y que se podría convocar, porque a eso apeló Gustavo Petro en su entrevista con la revista Cambio. Los que la hayan escuchado pues habrán visto que él hizo mucho énfasis en el componente internacional. Ellos, yo creo que Montealegre y Leiva le vendieron a Petro la idea de que si aquí no podía convocar una asamblea constituyente porque no tendría el Congreso, se podía ir a lo internacional, ya fuera la ONU o ya fuera otra instancia, con base en eso que estaba diciendo Montealegre, que era un acuerdo especial, y al ser un acuerdo especial podía tener jurisdicción internacional. Pero efectivamente ese fallo del cual usted habla, lo que le dijo la Corte Constitucional fue, no señor, esto no es ningún acuerdo, esto no es ningún tema que sea constitución, esto no es un acuerdo especial, esto es simplemente un acuerdo de paz, e incluso le señaló los puntos, y ahí se cayó mucho la tesis de Montealegre. Y también se había caído un poco la tesis del exministro Leiva, pues tanto así que de verdad esta semana, usted oyó a los ministros, Santiago, diciendo, sí, varios se bajaron, se empezaron a bajar todos como en cascada, como si fuera una instrucción. Ese fue el segundo capítulo de la semana con la constituyente. Se bajó el canciller Luis Gilberto Murillo, que dijo oficialmente que el gobierno no iba a proponer en la Asamblea de Naciones Unidas una constituyente. Se bajó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que dijo también que el gobierno no iba a decretar una constituyente. Pero el presidente aún con eso pues insiste en que hay que encontrar, según él, unos caminos porque el gobierno está siendo bloqueado y no descarta la propuesta de una constituyente. Del poder constituyente, que ese es otro capítulo. Por eso yo digo, estamos cerrando el capítulo Asamblea Constituyente, que sería una cosa convocada, digamos, en términos oficiales. Ya el poder constituyente tiene un carácter más revolucionario porque ya sería un poquito para tumbar el poder constituido, que es lo que la Constitución tiene. Claro, que es más o menos lo que dijo ya el nuevo rector de la Universidad Nacional, que fue lo que pasó allá. Pero bueno, no sé, me adelante, que ese es nuestro segundo tema. Creo que ya podemos cerrar este entonces. Bueno,
Bueno, este es Mesa Central, el video podcast del colombiano, para que usted se informe de lo más importante que sucede en una semana en Colombia, que pasan muchas cosas. Nuestro canal de YouTube se llama El Colombiano Videos. Suscríbanse, activen la campanita y también en redes sociales nos pueden encontrar como Periódico El Colombiano. Bueno, y de paso pueden invitar a otras personas. Si a usted le pareció bueno este programa, si le parece bueno el YouTube del colombiano, que pues invita al grupo de la familia. Exactamente, a todos esos chats, al chat de las mamás del colegio. De las tías. Pero bueno, Daniel, usted que estaba hemos pasado 2 temas, pero en realidad el tema como más fuerte de esta semana, o por lo menos con el cierre de la semana, es el tema de la Universidad Nacional, que se ha planteado como un primer paso, un poquito como una toma, un poquito... La toma hostil. Una toma hostil, sí, como una toma un poquito grosera de parte del gobierno de Gustavo Petro de la Universidad Nacional, porque hay muchos que dicen que se respetó la autonomía de la universidad, aunque yo creo que el gobierno trató de seguir muchos pasos para tratar de justificar la toma, pero en el fondo sí hay... De arroparla de legalidad más bien. Exactamente. Sí, claro. Pero Daniel, cuente usted y maneje usted este tema que usted lo he visto muy interesado en el tema de la Lo que pasa es que me nacional. llama mucho la atención. Todo esto empezó el 14 de febrero cuando se llamó a consultas, se dijeron los 10 candidatos oficiales, después votó el 12 de marzo la comunidad universitaria, ahí ganó Leopoldo Munera, que acaba de ser nombrado. Ganó entre los estudiantes. Entre los estudiantes. Pero la norma no dice que lo que elijan los estudiantes es lo que debe ser. Lo que pasa en esas votaciones donde votan los estudiantes, los egresados, la comunidad universitaria, es que sacan los 5 candidatos que va a elegir, entre los que va a elegir el Consejo Superior. Ahí pasó Leopoldo Munera y pasó Peña, se me olvidó el nombre. José Ismael Peña. José Ismael Peña, que fue el que eligió y finalmente el Consejo Superior. por unas votaciones de descarte quedaban solo Leopoldo Munera y Peña, y finalmente el Consejo Superior, que es la instancia superior de la universidad, tiene representantes de los estudiantes, del gobierno, de los rectores, de todo, es como una representación más diversa y representativo, eligió a Peña. Y entonces, ¿qué pasó, Santiago? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? Pues es la controversia, porque hay muchos que dicen que es una violación a la autonomía universitaria, que ha sido tan discutida siempre antes en intentos de reforma de otros gobiernos, y que a muchos les extraña que este gobierno pues haya manipulado, digamos. Pero venga, nos saltamos precisamente cómo fue esa toma, cómo fue que el gobierno logró finalmente cambiar, porque ya se había elegido a Ismael Peña, sí, José Ismael Peña, y había estado pues varias semanas, aunque no le habían querido firmar el acta, algunos no habían querido firmar el acta para que no fuera legal el acto administrativo de su posesión, pero él pues figuraba como rector, y entonces finalmente lo que hizo el gobierno fue cambiar la composición del Consejo Superior, no la composición, sino los miembros. Luzma, pero ahí hay una cosa muy importante, y es que una vez es elegido Peña, los estudiantes entran a paro, y eso pasa siempre en la Universidad Nacional o en la Universidad de Antioquia. Claro, como no gana el que votan los estudiantes salen a paro, y basados en eso, el gobierno dice, ay, aquí pasó algo. Salieron a paro los estudiantes y la ministra se desdice y dice que no va a firmar la posesión de Peña. Ese es el conato. Y él va a una notaría. Y él va a una notaría y se hace posesionar, y todo el mundo dice, pero ¿cómo puede ser? Este señor se hizo posesionar, y no solo. Entonces hay mucha indignación con eso. Rodrigo Primi se va con Leopoldo Munera, demandan esa Rodrigo designación. Primi, que pues Rodrigo Primi es un jurista reconocido. Muy importante. Más de centro izquierda, además vecino de Leopoldo Munera desde chiquitos, es decir, amiguísimos. Entonces él defiende fuertemente a Leopoldo Munera. Un juez dice, esto es válido, sí señor, este señor es el rector de la Universidad Nacional, y ahí es donde, Santi, cambian la composición del Consejo Superior. No solo un juez, sino 3 jueces, 3 tutelas dijeron que sí era válida la posesión del señor Peña como rector. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué este viernes cambió todo, Santiago? Este jueves cambió todo. Luz María, porque lo que argumentaba la ministra de Educación es que el gobierno nacional no había estado y no había legitimado las sesiones en las que se eligió a Ismael Peña, por lo tanto esa resolución de su elección no tenía legitimidad.
aunque ayer sí estuvieron todos los delegados en el Consejo Superior Universitario, incluyendo los del Gobierno Nacional, el señor Peña dijo que igual iba a emprender algunas acciones legales, y este tema todavía podría tener un capítulo siguiente porque tiene que haber una definición del Consejo de Estado. En realidad lo importante, después de todo esto, después de que el señor Peña era rector, pasó este jueves, porque volvió a votar el Consejo Superior Universitario, algo que nunca sucede, pues porque habían nombrado ya un rector, porque menos de un mes después iban a nombrar otro. Y es que lo que hicieron fue la misma una jugadita, cambiaron a los miembros del Consejo Superior, cambiaron, por ejemplo, la representante de los estudiantes. Estaba amenazada. Extrañamente le tocó renunciar porque estaba amenazada, porque es probable que ella fue el voto definitivo para que fuera Ismael Peña el rector. De hecho, le reclamaban que si ella era representante de los estudiantes, eso nunca se supo si fue ella o no, pero le tocó renunciar amenazada. Es decir, esto realmente estaba de otro nivel. Y también cambiaron, Luzma, a Humberto Rosanía, que era el representante del Consejo Nacional de Educación Superior, y entró Víctor Moncayo. Y entonces fíjese que Víctor Moncayo fue rector de la Universidad Nacional y el vicerrector de Víctor Moncayo fue Leopoldo Múnera. Y la nueva representante estudiantil, que fue la que votó también por Leopoldo Múnera, fue elegida con 12% de participación de los estudiantes. Es decir, tampoco fue muy representativo. Y lo que suena aún más, es decir, eso ya es como la jugadita, y vamos a ver cómo se resuelve, porque Peña ya ha denunciado, dijo que iba a interponer una demanda ante las autoridades. Hay 3 tutelas que decían que él era rector. Yo creo que esto jurídicamente va a tener algún tipo de desarrollo, depende en qué manos cae, pero lo otro es lo que va a pasar en la universidad. Es decir, por lo menos ahora ya pues se van a tranquilizar los estudiantes, pero como decía Daniel, pues siempre los estudiantes salen a protestar cuando no eligen el que ellos quieren, eso pues sucede. El precedente de la situación es lo complicado para las futuras elecciones. El precedente jurídico, porque entonces el día de mañana llegan otros y dicen, no, pues... Al que no le guste lo tumban. Lo tumban. Pero va muy de la mano de todo esto de desarmar lo que está ya armado, la institución. Todos, lo decíamos, todos los rectores, siempre ha habido problema, pero los presidentes, los alcaldes, los gobernadores, los que tienen injerencia y tienen participación en los consejos superiores con un representante, se han plegado a la institucionalidad. Es decir, ya se eligió, punto. Y ya desde el punto de vista político, si uno escucha lo que dijo el nuevo rector, el que asumió ayer, que llegó cogido de los brazos, lleno de estudiantes, en una situación un poco medio queriendo asimilar, creo que Antanas Mocus, cuando también llegó, él empezó a decir que el proceso constituyente comienza. Es decir, a mí eso sí fue lo que me dejó como pálida, porque es que es poner a la universidad en modo político básicamente, porque el proceso constituyente es lo que quiere el presidente Gustavo Petro, y entonces el rector, claro, como Gustavo Petro le ayudó a elegir al rector, se voló la autonomía universitaria, porque aquí realmente quedó golpeada la autonomía universitaria. Este señor rector le responde diciendo que va a haber proceso constituyente. ¿Eso qué significa? Que ya ahora ahí sí volvemos a atar con lo de la asamblea, ya no hay asamblea, pero va a ser proceso, se van a juntar los estudiantes, desde la Universidad Nacional van a empezar a hacer grupos grandes, a manifestarse y a decir hay que hacer una constituyente porque nosotros somos el pueblo constituyente, el poder constituyente. Luzma. Y entonces ya vamos a cambiar la constitución desde la Universidad Nacional, todo producto de una jugadita, de esta jugadita que acaban de hacer para poner a este rector, porque además me sorprendieron mucho las palabras. A él no le importó, no habló de lo académico, no habló de la investigación, no habló sino que habló de que ahora comienza el proceso constituyente. Y hablando del proceso constituyente, pues claro, eso es lo que están buscando con las pequeñas, digamos, dividiendo a los gremios, dividiendo la Universidad Nacional, así van creando pequeños conatos que empiezan a implosionar las instituciones por dentro. Bueno, vamos a ver en qué termina esta película. Seguramente muchos capítulos jurídicos, porque eso no se va a quedar ahí. Y lo que pasa es que son de un detalle que si uno se pone a hablarlos, pero pues lo que sabemos es que hay 3 tutelas que decían que Peña era,
y hay un gobierno de Gustavo Petro, o por lo menos los seguidores de Gustavo Petro que quieren a Leopoldo Múnera, que han tratado de hacer todo como tejer todo dentro de la legalidad, pero definitivamente la autonomía universitaria quedó bastante golpeada. Luz María, otra cosa importante es que esta también es una interpretación de un golpe sobre la mesa del presidente, porque no solamente es la Universidad Nacional, el gobierno tiene delegados en todas las universidades públicas del país que son un gran activo en las regiones, por ejemplo, en términos de contratos interadministrativos y de manejos de presupuesto, manejan muchos recursos en las regiones, pero además es que luego de lo que pasó en la Nacional, el presidente dio un discurso muy envalentonado sobre el Congreso, y recuerde que se vienen semanas muy importantes para definir quiénes van a ser los presidentes de Cámara y Senado, en un momento clave para las reformas de gobierno. Claro, Santiago, eso que dice usted de lo de las universidades es clave, porque realmente, pues no solamente será la Nacional, el gobierno ha hecho un esfuerzo importante para tomarse las rectorías de otras universidades públicas. Acá ganaron la Universidad de Antioquia en la votación, en la segunda ronda de votaciones. Exactamente. El candidato era el hermano de don Freddy Muñoz, y como apenas tuvo un voto, entonces los representantes del gobierno nacional se plegaron a la votación de John Jairo Arboleda y ganaron en esa segunda ronda. Exactamente, y quienes conocen del tema universitario han estado repitiendo que se está generando, se está incubando dentro de las universidades este espíritu constituyente. Por supuesto, Gustavo Petro necesita como vestirse de juventud para tratar de elaborar su discurso de que es el nuevo país contra el viejo país. Vamos a ver qué tanto le caminan las universidades, porque de todas formas dentro de las universidades también hay descontento con la manera como el gobierno está haciendo su tarea. Bueno, Olga, y finalmente una buena noticia esta semana. La semana pasada habíamos terminado preocupadas pensando que por el problema fiscal que tenía el gobierno, que ya suma, yo no sé si 20 billones o más, porque uno tiene que hacer varias sumas, pues pensábamos que de pronto el presidente Petro pudiera acudir a deuda, a más deuda, o a emitir plata. O a no pagar la deuda. O a no pagar la deuda, que era lo que había amenazado, ¿no? Pero la buena noticia es que ahora, en un acto de sensatez, pues el gobierno decide que va a recortar el gasto público. Eso pues tiene un impacto. Cuéntenos de qué se trata, Olga. Pues en principio lo que está haciendo es congelar. Va a congelar todas las partidas para las que no ha asignado directamente el presupuesto. Eso va a afectar... Entiendo que cerca de 20 billones de pesos han anunciado que van a recortar. Que aparentemente para un presupuesto de 504 billones de pesos, que es el presupuesto del 2024, pues uno pensaría que no es mucho, pero recoja los 20 billones, pues hemos hecho reformas tributarias para recoger menos plata que 20 billones. Claro, y además, como se dice, chan con chan, los 20 billones no entraron, pues hay que recortar al menos esos 20 billones. Se estima que para el resto del año tendrían que hacerse nuevos recortes, porque podría llegar a ser de 60 billones de pesos la falta de recaudo. Pero inicialmente el gobierno dice, vamos a congelar, no vamos a ejecutar esas partidas todavía hasta que se reúna el Consejo de Ministros y el CONFIS a determinar a quién sí y a quién no se le da la plata. Ajá, porque en principio se dijo, alguien publicó que le iban a recortar a la Procuraduría, a la Defensoría, y pues se armó un pequeño escándalo o conato de escándalo, porque sería como que si el gobierno le fuera a recortar a las entidades que lo controlan. Que lo controlan en este momento, con las cuales él no simpatiza, pero en realidad averiguamos con las autoridades y dijeron que no, que iba a haber algo equitativo. Hay que estar pendientes porque creo que el anuncio lo hacen el martes, hay que estar pendientes de si a cuáles le recortan de verdad o no, pero a mí me hizo acordarme, Olga y Daniel, de esto relacionado con la victoria de Andrés Manuel López Obrador en México, porque está reciente, ganó el viernes, ganó su señalada, la señora Sheinbaum, que es una científica respetada, pero finalmente ganó fue porque Andrés Manuel López Obrador la apoyó, y Andrés Manuel López Obrador, siendo un presidente de izquierda muy parecido, pensamos nosotros, a Petro, pero en el fondo no ha resultado tan parecido. Por lo menos él tenía indicadores de aceptación
de de casi el 70%. Muy altas. Lo que pasa es que él desde que llegó además al Estado, él contrajo el Estado y él empezó a bajar los gastos del Estado. Exactamente, a eso iba, que yo no sé si esto es coletazo del tema Andrés Manuel Puede López ser. Obrador, porque entonces en vez de seguir Gustavo Petro hablando de cómo producimos más billetes o cómo dejamos de pagar deuda, entonces se pone serio porque se da cuenta que Andrés Manuel López Obrador le sirvió ser serio. Andrés Manuel López Obrador recortó mucho gasto, utilizó mucho para gasto social. Dio mucho subsidio, pero es que recortó los gastos del funcionamiento del Mejor Estado. dicho, él mantuvo tranquilos a los mercados permanentemente. Así es, y ahora el gobierno lo que dice es voy a congelar funcionamiento y gasto. Y ahí pues también preocupa la expectativa que tenía muchísima gente de recibir subsidios, todo lo que no se haya asignado ya. Esto va a afectar a todas las carteras. No por igual, habrá unas que han sido más juiciosas de garantizar tener los certificados de disponibilidad presupuestal para sus contrataciones, pero va a afectar sobre todo a las más quedaditas. Esta mañana estaba hablando con algunos amigos de Bogotá y me decían que hay dos carteras que están como con los pelos parados. Una es el Ministerio de Cultura y la otra es el Ministerio de Educación. Ya se está hablando que van a empezar a frenar algunos programas de corte social o de corte divulgativo en esos ministerios, así que también hay mucha gente apretando. Y el Claro. DPS. Claro, Y el DPS, sí. pero es que además porque ha aumentado mucho. Ayer estuve en Asobancaria, en la convención bancaria en Cartagena, y hubo un panel en 3 ministros de Hacienda. Estaban varios ministros de Hacienda allí, y uno de ellos, Mauricio Cárdenas, expresaba que lo que más le preocupa, que una de las cosas que más le preocupaban era el crecimiento del gasto del gobierno, que es funcionamiento y demás lo que quieren hoy recortar. Miren el dato que dio, que el gobierno en la década pasada se gastaba entre 18% y 19% del PIB en gasto de personal, pues En funcionamiento. y ahora estamos en casi 25% del PIB, que Se ha es el subido más alto de la 7%. historia, porque Gustavo Petro se ha caracterizado por tener como unos estados bastante amplios, pasó en Bogotá y también lo estaba haciendo acá. Entonces, si va a reducir ese porcentaje para lograr ahorrar esos 20 billones de pesos, yo creo que es una noticia positiva. Hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Otra vez puente, otra vez les deseamos que pasen muy bueno, que ojalá puedan salir a disfrutar del campo cercano. Medellín estuvo muy vacía el puente pasado. Estuvo- Muy vacía. claro, es que la estos gente puentes de salió. junio, que se juntan, la gente aprovecha para tomar vacaciones y todo el Exactamente. mundo se va, se queda en sus fincas, los que pueden tener finca, los que pueden ir, pero de todas formas a los que se quedan también un saludo muy especial. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este momento en Mesa Central del periódico El Colombiano.